La devaluación de la economía con la incertidumbre que generó el resultado electoral provocó que numerosas actividades económicas estén muy afectadas. Una de ellas es la producción del biodiesel, a tal punto que fueron varias plantas que debieron parar su producción, teniendo en cuenta que no tenían, por ejemplo, un precio actualizado. Algunas cosas han cambiado, otras están en pleno proceso de cambio y vamos a preguntarle a Juan Faciano, que es presidente de la Cámara que las nuclea, cuál es la situación en estos momentos. ¿Cómo te va, Juan? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, una semana difícil la que atravesamos. ¿Cómo estamos hoy? Y bueno, recién en el día de hoy se publicó en el boletín oficial una corrección del precio de venta de biodiesel para el mercado interno, que si bien no era la que el sector estaba esperando, atento el impacto que tuvo la devaluación, esta es del 20% y entendemos que permitiría retomar las operaciones que estaban interrumpidas desde el lunes pasado. Esas operaciones hasta hoy continúan interrumpidas. Sí, porque esto fue una publicación del boletín oficial del día de la fecha. ¿Y alcanza esta corrección? En realidad lo que se estaba solicitando era una corrección que como mínimo cubriera lo que fue el impacto de la devaluación, que estaba en el orden del 22-24%, ¿no? Ahora con este 20% dependerá de cada empresa ver las posibilidades, pero bueno, yo creo que es algo que en el transcurso de los próximos días deberá ir desenvolviéndose, y yo creo que la gran mayoría de las empresas van a poder retomar actividades. Pero bueno, como te decía antes, no era lo que se había solicitado, pero bueno, no es menor tampoco lo que se dio. ¿Y cómo estaban en cuanto a los precios antes de la devaluación? ¿Había desfasaje? En cuanto a los precios, había un desfasaje generado por el impacto de la microdevaluación diaria, por decirlo de alguna manera, que se venía discutiendo y con Secretaría de Energía. Lo que pasa es que de un día para el otro, o sea, desde el viernes de la semana anterior a la devaluación al lunes pasado, de la semana pasada, se generó ese cimbronazo que hizo imposible continuar operando, ¿no? Para tener una dimensión, hoy en Santa Fe, ¿qué incidencia tiene la producción del biodiesel? ¿Qué movimiento económico genera? Mira, el biodiesel es una actividad que a nivel país, lo que tiene que ver con tanto el abastecimiento del mercado interno como otros mercados, motoriza más de 4.500 fuentes de trabajo, tanto directas como indirectas, ¿no? En lo que es Santa Fe, vos tenés plantas en la localidad de Alvear, Roldán, Puerto General, San Martín, San Lorenzo, Pereira, Piamonte, Calchaquí, es decir, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Y en el caso de el biodiesel que abastece al mercado interno, es decir, lo que se le suministra a las petroleras para que lo mezclen con el gasoil, y es lo que se termina comercializando en el surtidor, también tiene la particularidad que el 100% de las empresas que abastecen este biodiesel son pymes y se dedican exclusivamente a esta actividad, ¿no? Por lo que te podría decir que la importancia que tiene en el entramado productivo y la cadena de agregado valor de la soja es muy, pero muy importante. Fue un año muy difícil, o vienen de un año muy difícil ya de todos modos, ¿no? Más allá de los precios, hay otras normativas que ustedes vienen pidiendo que vayan acompañando este proceso de crecimiento y que demoran en llegar. Sí, un ejemplo de lo que mencionás es la falta de reglamentación aún en la provincia de Santa Fe de la ley de promoción de los biocombustibles, que si bien no tiene nada que ver con esta situación que se está viviendo porque es del orden nacional, y además porque el biodiesel es una actividad regulada por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Energía, también es necesaria porque sirve para motorizar otros nichos de mercado y no depender siempre de nación, ¿no? Hay provincias como Santa Fe, como Córdoba, que tienen su propia normativa, que implicaría abrir nuevos nichos de mercado. Y bueno, como te decía anteriormente, en el caso de Santa Fe aún resta la reglamentación de la ley provincial. Y además, como bien decís, ¿no? Hay varias cuestiones que vienen atravesando el sector, no de este año, te diría desde hace años. Lo que pasa es que, bueno, el golpazo, por decirlo de alguna manera, de la última semana cambió un poco la agenda, porque una cosa es estar
discutiendo y requiriendo determinados cambios en la normativa, porque, repito, es una actividad regulada, estando operativo, y otra muy distinta es estando 100% paralizado. Tal cual. ¿Cuánto demandaría retomar la producción en las plantas, teniendo en cuenta que no es fácil, ¿no? No es prender un botón nada más, pero bueno, en función de que se publicaron estos precios hoy, ¿ustedes van a tomar contacto con los empresarios? ¿Qué se va a hacer desde la Cámara? No, en realidad esto es algo que en el transcurso, te diría, del día de hoy y los próximos días, de los números permitir retomar operaciones, lo que se hace es volver a poner en funcionamiento las plantas, retomar lo que es la compra de materias primas y de insumos, fundamentalmente el aceite de soja como materia prima, y yo te diría que fin de semana, primeros días de la próxima semana, si todo está en condiciones, se podrían retomar las entregas de biodiesel a la industria petrolera. ¿Hay desabastecimiento o puede haber en estos días a partir de que no se hizo la producción? No, no debería haberlo, como tampoco debería haber un impacto en el precio del surtidor a raíz de este incremento, porque es importante mencionar que este incremento la petrolera ya lo está cobrando el surtidor con los incrementos que tuvo la semana pasada, tanto del mercado minorista, que rondan el 12,5%, como del mercado mayorista, que superaron el 20%, por lo cual esto es muy importante mencionarlo. Esta actualización o corrección del precio del biodiesel en nada tiene que incidir en el precio actual del surtidor. Y con ese mensaje nos quedamos, que me parece que es también lo más importante para tener en cuenta a esta hora de la mañana, que por un lado se solucione el conflicto de ustedes y por el otro eso no se traslade a los surtidores. Gracias, Juan, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, buen día. Hasta la próxima. Juan Faciano, actualizando la situación de las plantas de biodiesel, hay una actualización de precios, una corrección del 20% que descomprime la situación y que lograría en las próximas horas que se normalice la producción en las plantas en territorio santafesino.